Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. En este último video de la serie de punteros vamos a ver aritmética de punteros. Es un tema sumamente importante para comprender cómo operan los punteros frente a diferentes operaciones que se realizan sobre ellos y está conectado con la próxima serie de videos que vamos a ver sobre vectores, con lo cual te recomiendo que puedas comprender el tema plenamente para después no tener dificultades más adelante. Así que arranquemos nomás. Para terminar de comprender cómo funcionan bien los punteros, necesitamos introducir un tema que se llama aritmética de punteros. Vimos que sobre las variables int y float podemos realizarle todas las operaciones aritméticas que nos proporciona el lenguaje: suma, resta, multiplicación, división y el módulo solo para las variables de tipo enteros. Los punteros se pueden operar aritméticamente, pero hay solo tres operaciones que se pueden hacer: el incremento, el decremento y la resta entre punteros. Incrementar significa sumarle una cantidad entera al puntero, decrementar, restarlo, y la resta de punteros se hace entre dos punteros del mismo tipo. En todos estos casos, el resultado de las operaciones depende del tipo base del puntero. Esto es lo que les adelantaba en un video anterior, donde les decía que esto era importante a la hora de comprender el correcto funcionamiento. Antes de empezar propiamente con el tema, vamos a introducir el operador sizeof. Este operador se aplica sobre una variable o un tipo de datos y nos devuelve el tamaño en bytes en tiempo de compilación. Es decir, que el compilador, cuando encuentra el operador sizeof aplicado a una variable o un tipo de datos, lo va a reemplazar como si fuera un define por caso por el valor de la cantidad de bytes que ocupa esa variable o ese tipo de datos. Por ejemplo, en este código que vemos aquí hay tres impresiones con sizeof. Una se le pasa char, otra int y otra float. Y lo que nos imprime, fíjense que el operador devuelve un entero largo, es sizeof de char es 1, sizeof de int es 4 y sizeof de float es 4. Esto coincide con los tamaños de tipo de datos que habíamos visto en videos anteriores. El char ocupa un byte, el int ocupa 4 y el float ocupa 4 bytes. Vamos a ver entonces ahora cómo opera un incremento o decremento sobre un puntero. Recuerden que les había adelantado que cuando un puntero se le suma o se le resta un valor entero, el resultado de esa operación depende de su tipo de base. Así que para ver esa diferencia, cómo cambia en cada uno de los casos, lo vamos a ver con dos ejemplos. En el primer ejemplo vamos a operar sobre un puntero a int. Recordemos que tiene un tamaño de 4 bytes el int, y un puntero a char que tiene un tamaño de 1 byte. Primer programa, le declaro una variable p, que es un puntero entero, que le asigno el valor inicial 0x1000. Una variable i, y lo que voy haciendo es en un for, voy a realizar esto 3 veces, voy a ir imprimiendo el valor de puntero más i, es decir que voy a imprimir primero puntero más 0, después puntero más 1, después puntero más 2, e ir viendo cómo afecta al valor de esta suma al contenido de puntero. Vamos a ver que en el primer caso, cuando hago puntero más 0, esto me da 0x100. Evidentemente, sumarle 0 al puntero, que valía esto, no va a modificar su valor. Cuando le sume 1, no va a imprimir 1001, va a imprimir 1004. Y cuando le sume 2, no va a imprimir 1002, sino 1008. Vemos un patrón, vemos que lo que le está sumando cada vez que le sumo una unidad al puntero es el tamaño del tipo base. Es decir, si tengo un entero que tiene un tamaño 4, cada vez que le sumo una unidad, en realidad el C lo que le va a estar sumando es 4. En el caso de un puntero a char, es exactamente el mismo código que en el caso anterior, solo que cambia que ahora el puntero es de tipo puntero a char. Fíjense que como el char es 1, ahora sí, cuando le sume 1, el tamaño del char es 1, perdón, cuando le sume 1 va a imprimir
1001 y cuando le sume 2 va a imprimir 1002. Este comportamiento, que parece algo extraño a priori, lo podemos visualizar gráficamente en el mapa de memoria. Si tenemos que puntero apuntaba a la dirección 1000, entonces puntero más 1 apunta a la dirección de memoria 1004, es decir, 4 bytes más adelante. En cambio, el puntero que era puntero a char, cuando yo le sumaba 1, apuntaba a la dirección 1001. ¿Y esto por qué es así? Bueno, podemos imaginar que lo que el compilador está haciendo es imaginándose que yo tengo una serie de variables del mismo tipo en la memoria puestas una al lado de la otra de forma contigua. Entonces, fíjense, si yo tengo dos variables enteras y tengo el puntero a la primera variable, cuando haga puntero más 1, ese puntero se va a actualizar para apuntar a la dirección de memoria de la segunda variable. Lo mismo va a pasar con la variable char. Si imaginamos que tengo una pequeña lista de dos variables char, están contiguas y puntero apunta a la primera variable, entonces puntero más 1 va a apuntar a la segunda. Este mecanismo, que está implementado de esta manera en este lenguaje, nos va a permitir recorrer variables del mismo tipo que están definidas una a continuación de la otra. Este concepto nos va a permitir introducir de una forma mucho más concreta el concepto de arrays o vectores de variables que vamos a ver en próximos videos, en el cual yo le voy a pedir al compilador que me dé una lista de variables, un compilado de variables, de tantas variables int o de tantas variables char, y por medio de un puntero yo eventualmente podría recorrer todas esas variables, leerlas y modificarlas. Si yo restase una cantidad entera a un puntero, entonces va a pasar lo mismo. Imaginemos que tenemos un puntero p a entero que apunta a esta variable. Cuando le reste 1, p-1 va a apuntar a la variable anterior. Es decir, que la resta también opera con el tamaño del tipo base. Y ahora vamos a ver la resta de punteros, ¿sí? La resta de punteros se aplica cuando yo resto dos punteros del mismo tipo. Y también lo vamos a ver con dos ejemplos, con dos tipos de punteros distintos para ver cómo opera. Con un entero de tamaño de 4 bytes y con un char que tiene un tamaño de 1 byte. Vamos primero con el entero. Fíjense, declaro dos punteros, P1 y P2, P1 inicializado con el valor 1000 y P2 inicializado con el valor 1008. Y lo que imprimo es la resta directamente de ambos punteros. Fíjense que la resta de dos variables de tipo puntero me da un entero y me dice que eso da 2. Lo cual es sorprendente porque 1008 menos 1000 parecería que da 8. Pero no, da 2. Ahora vamos a pensarlo un poco más a la luz del ejemplo que sigue. Mismo ejemplo, idéntico código. Tenemos un puntero a char P1 y un puntero a char P2. Mismos valores, restamos y me da 8. ¿Por qué dará en un caso 2 y en otro caso da 8? Bueno, vamos a verlo visualmente. Si yo tengo el puntero P1 que apunta aquí a 1000 y el puntero P2 entero que apunta aquí, donde estaría 1008, entonces cuando resto, lo que me reemplaza el compilador por 2, lo hace ¿por qué? Porque dice, entre la dirección de memoria P2 y la dirección de memoria P1, usted tiene el equivalente a dos variables enteras. De la misma manera, cuando ustedes lo hacen con char, el puntero 1 está en 1000 y el puntero 2 está en 1008. Cuando hago la resta, lo que el compilador me dice es, usted tiene 8 variables char, 8 variables de 1 byte. Esa es la información que me da la resta de punteros. Eso se puede ver bien claramente en este diagrama, donde se ven potencialmente aquí habría dos variables int,
por eso me dice 2. Y aquí habría 8 variables char y por eso la resta me da 8. Con esto terminamos la sección de aritmética de punteros. Espero que te haya gustado y haya quedado todo claro. Y te invito a seguir viendo los próximos videos que iremos subiendo sobre vectores. Nos vemos.